Argentina es un país con una larga historia de desarrollo capitalista, digamos así, por lo menos desde mediados del siglo XIX. En ese marco ha tenido un proceso de industrialización muy temprana en comparación con otras experiencias latinoamericanas, ya desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aparecen manifestaciones importantes de la erradicación de actividades industriales, manufactureras, etc. Eso dio lugar a una expansión significativa también de ingreso de población y demás, que fue diversificando entonces consumos, necesidades de servicios, etc. Lo que quiero decir es que ese desarrollo industrial relativamente temprano, ese desarrollo urbano relativamente temprano, acompañado por otra parte por una dotación generosa de recursos naturales en todo el territorio, de toda naturaleza, forestales, mineros, agrícolas, ganaderos, etc., han constituido un activo productivo muy diversificado en la Argentina. Eso, en cierto sentido, resulta en una estructura productiva, en una división del trabajo muy profunda, en el caso de la historia económica argentina, probablemente una diversificación productiva mayor a la que podría esperarse del grado de desarrollo alcanzado. Esto tiene algunas particularidades, digamos, es decir, la Argentina tiene un conjunto de capitales físicos y de activos sociales en una multiplicidad de actividades de distinta naturaleza. Esa es una característica distintiva, es decir, parecería tener la estructura productiva de un país desarrollado, digamos, en términos de su diversificación, del alcance de las actividades, etc., aun cuando de ningún modo ha alcanzado un estándar de calidad de vida y un estándar tecnológico que uno podría asimilar a un país desarrollado. Esto genera algunas tensiones, digamos. Ahora, si nosotros consideramos algunas características particulares de la estructura productiva argentina, yo diría que se asienta sobre 3 o 4 aspectos clave, digamos. Uno es un predominio de producciones basadas en recursos naturales. Esto tiene que ver precisamente con ese stock muy diverso de recursos del que hablábamos hace un ratito, pero al mismo tiempo una base de recursos naturales con un escaso proceso de transformación posterior. Es decir, en líneas generales, las producciones basadas en productos primarios de la Argentina están bastante próximas a la extracción de materia prima y alguna transformación primaria. Son pocos los casos en donde se ha avanzado en cadenas de transformación de los recursos naturales. Esto es una característica importante porque en líneas generales es en las materias primas en donde la porción de valor agregado es menor. Es decir, en parte eso hace sistema con lo que comentábamos hace un momento, en el sentido de que tiene una estructura muy diversificada, pero al mismo tiempo una estructura no necesariamente suficientemente desarrollada. Entonces es una base material de recursos naturales muy amplia, muy diversificada, que al mismo tiempo sobre la que se agrega poco valor. Esa es una primera característica de la estructura productiva argentina. Una segunda característica es que el desarrollo industrial ha sido un desarrollo industrial, como dije, muy largo, muy diverso, pero también sumamente heterogéneo.
Los grados de heterogeneidad presentes en la estructura productiva industrial argentina son muy altos. ¿Qué quiere decir heterogeneidad? Quiere decir básicamente que los niveles de productividad de las distintas ramas industriales, de las distintas actividades manufactureras, y dentro de cada una de ellas, los niveles de productividad de las distintas unidades productivas, pequeñas, medianas, grandes, distintos tipos de estrategia, etc., también esos niveles son muy dispersos. Eso genera también un problema, digamos, porque uno entonces no podría considerar al sector industrial en su conjunto como un objeto de atención de la política industrial, sino que debe diferenciar entre esas situaciones particulares. Eso genera también un problema para el diseño de la política económica, de la política industrial en particular.